Bien, como un error grave del gobierno han calificado diversos sectores del aplazamiento de la votación de la mega reforma, lo que ha generado que esta iniciativa no fuera despachada en su totalidad, lo que se esperaba que ocurriera esta semana. Va a quedar para agosto después de la semana distrital. El día de la votación, de hecho, no estaban los respaldos necesarios para avanzar con su despacho y esto provocó cuestionamientos al Ejecutivo. Hablamos de esto, de la tramitación de la iniciativa y también, por supuesto, de la salida del ex subsecretario de Hacienda. Estamos junto al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Senador, buenas tardes, bienvenido al canal 24 Horas. Muy buenas tardes, Iván, encantado. Igualmente, senador, si quiere, partamos por esto último que yo le mencionaba, que naturalmente ha generado cierta tensión y controversia a propósito de la manera en que sale el ex subsecretario, el hecho que haya tenido dos exámenes, uno negativo y uno positivo. Él insiste en no tener un consumo de drogas y de hecho va a hacerse una tercera muestra. Primero, ¿qué le parece a usted el timing y la manera en que se comunica esto? Y la gravedad que le asigna, si es que le asigna gravedad al hecho. Bueno, sin duda, cualquier funcionario público, sobre todo funcionarios de alto rango que aparezcan como consumidores de drogas, sin duda que es una preocupación, y es una preocupación de dos. Primera cosa. Lo segundo, por lo menos lo que ha dicho la prensa es que fue la misma muestra que tuvo una contramuestra, por lo tanto, claro, puede haber un error allí de procedimiento y eso tendrá que aclararse una vez que el propio subsecretario presente nuevos antecedentes o nuevos exámenes. Perdón, ¿podría ser un falso positivo o un falso negativo? Depende del... Bueno, por lo mismo, él ha señalado que el resultado segundo, que lo coloca como positivo, fue una contramuestra de la misma muestra. O sea, no son dos muestras distintas en tiempos distintos, sino que sería la misma muestra. Y eso podría ser efectivamente un falso positivo. Ahora, yo creo que tiene que despejarse, porque si efectivamente un subsecretario tan crítico como el de Hacienda ha consumido algún tipo de droga, lo coloca en una situación insostenible. Por el contrario, si el sistema o lo que eligió el Ministerio de Hacienda para que se hagan el test es feble, cuidado, aquí podemos estar teniendo un problema o de falsos negativos, de falsos positivos, cualquier cosa es mala, como sea. Ya, eso es la primera cosa. Lo segundo, el timing en que esto ocurre, porque naturalmente se produce en un momento que es complejo para Hacienda, en una jornada que había sido complicada para el ministro Quirós, tanto por sus dichos, ¿no? De esto de si no quieren compensación, refiriéndose a los municipios, no la tengan, no la habrá. Y también, naturalmente, por toda la descoordinación que se produjo al interior del oficialismo, no estaban los apoyos necesarios para haber sacado esto último que faltaba, porque también admitamos que el corazón, el grueso, el núcleo de la mega reforma del Ejecutivo ha pasado de manera bastante impresionante en la Cámara, en el Senado, pero quedaba todavía el mecanismo. ¿Qué pasa con el día en que esto ocurre, el timing en que se comunica esto y la manera en que se hace? Se hace un anuncio, los medios sabíamos que iban a sacar al subsecretario, llega un comunicado. Después fuentes de Palacio empiezan a mencionar que había un tema de drogas y luego hay un punto de prensa del ministro Alvarado donde no recibe preguntas, hace la declaración y con casi de medianoche además. Más bien yo le diría en la hora de los noticiarios centrales de los canales de televisión abierta, lo cual le garantiza una audiencia bien importante. Por eso le pregunto la manera en que también se presenta. Mire, a ver, es parte de la cadena de errores y de las fallas que ha tenido el gobierno y algunos errores no forzados bastante tontos, yo diría, porque la verdad es que si esto se supo, la respuesta tiene que ser firme y en la hora que corresponde. Yo entiendo que la primera comunicación fue cerca de la medianoche, después se hizo en otro contexto. Ya se sabía, se suponía y tenía que haberse resuelto de inmediato, ¿no? Si es que el gobierno estaba seguro de lo que quería hacer. Pero de nuevo, vaivenes, rumores, en fin, y hacen que esto se comunique de una manera tal que al final de cuentas dice, bueno, ¿y cuándo lo supieron? ¿En qué momento? Cuando la muestra y la contramuestra pudo haber sido hace bastante tiempo atrás. Yo creo que siguen fallando. En todo caso, la decisión tomada yo creo que es la que corresponde. Si se demuestra la inocencia, en algún momento tendrá que serle de vuelta su honra, ya, ¿no? Es que es un problema de técnica. Ya, pero es que ahí lo quiero ya, porque imaginemos, una si es la muestra y la contramuestra de la misma toma, ¿no? El examen de la misma toma de sangre o de pelo, no ignoro cuál de los dos mecanismos es. Pongámonos en la eventualidad de que la muestra que saca él en otro laboratorio sea negativa. ¿Qué pasa con él? ¿Debiera ser restituido? ¿Se le puede restituir? ¿Debiera ser restituido? Porque hay una cuestión también de afectación a la honra de él. Porque si una persona que validara, por ejemplo, el consumo recreativo de, no tengo idea, por decirle, de marihuana,
sabe que tiene una incompatibilidad, que no es lo mismo que tener una dependencia de. Pero él dice no ser consumidor. Y de hecho va a recurrir a un laboratorio independiente. ¿Y qué pasa si él saca un laboratorio, una muestra que dice que es negativo y que no consume drogas? Primero, ¿qué pasa con la honra del ex subsecretario y qué pasa con su puesto? ¿Debiera ser restituido? Si fuesen, a mi manera de ver, si fuesen muestras distintas con exámenes distintos, puede ser que entre uno y otro la persona consumió y punto. Y eso no tiene vuelta y la decisión está bien tomada. Pero lo que yo entiendo es que es una contramuestra del mismo proceso y por lo tanto no hay novedad en la condición de la persona. Es el mismo momento en que se toma una muestra y una contramuestra. No hay momentos distintos, es lo que yo entiendo. Y si esto es así, efectivamente, yo habría, si me hubiese correspondido a mí tomar la decisión, hubiese colocado las dos cosas sobre el escenario y decir, mira, aquí no hay dos muestras distintas, es el mismo momento, la misma persona y por lo tanto puede ser un error de técnica. Y yo no voy a colocar en la estacada y ni voy a enjuiciar públicamente a una persona que tiene dos resultados distintos. Y eso requiere un trámite, yo diría, de urgencia, porque aquí al final de cuentas no se trata de cualquier persona, es un funcionario de alto rango y de función crítica y por lo tanto, bueno, se le podrá pedir un laboratorio el trámite más corto posible, que no van a ser meses, sino que van a ser tal vez horas y se habría resuelto el problema. Pero dicho esto, frente a la comunidad y de manera transparente. Pero yo creo que aquí, primero, se enjuició a una persona sin darle la oportunidad a que esto se aclare, sino que lo va a hacer desde fuera y después ya con la pintura rayada, yo no creo que el gobierno lo restituya en el mismo cargo, ¿no? No creo que lo hagan, pero claramente han dañado a una persona si es que efectivamente fue un error de la técnica. Y eso es algo que hay que ver. Yo vuelvo a decir, yo creo que han cometido demasiados errores de esta naturaleza en el gobierno. Han actuado, yo diría, impetuosamente, que decir de lo que recién mencionaba usted, iba sobre los dichos del ministro Quirós. Yo creo que el ministro, no sé si le nace o se afana en embarrarla políticamente y en tensionar más el ambiente todavía. Eso, esto de decir que si quiere compensación la toman y si no, no nomás. Ya, no vamos a eso, senador. Dejemos atrás lo del subsecretario porque efectivamente es una noticia que está todavía sin conocer sus últimos capítulos. Esperemos que haya una segunda muestra o un segundo examen y ahí se verá lo que ocurre. Sería recontra feo, Iván, si lo despidieron habiendo sido un error de la técnica y no le dieron la oportunidad. Es lo que le preguntaba. Pero por eso, como eso todavía no lo tenemos, cuando ocurra aquello, habrá que hacer la recapacitación o la recalibración de la medida tomada. Hablemos de la mega reforma, porque efectivamente, primero, un reconocimiento, me imagino yo, de ustedes, desde la oposición, que el Ejecutivo ha sido capaz de liderar una agenda que era impensable en tiempos de campaña. El presidente Kast no tenía esto como un eje de campaña, pero llega el ministro Quirós con una agenda que es muy clara, que es muy nítida. A usted le puede gustar mucho, poco o nada, pero él tiene una agenda económica. La ha impuesto, ha avanzado en la Cámara, ha avanzado en el Senado. El corazón de la mega reforma del Ejecutivo, contra viento y marea, está aprobado. Queda, eso sí, el mecanismo para compensar a los municipios por los menos ingresos que van a tener producto de la exención de contribuciones a personas de la tercera edad. ¿Cómo calibra usted toda esta tramitación y el error que se comete naturalmente en esta última etapa? Mire, yo creo que el que tiene la agenda política eran Poduje y Quirós, los dos ministros más pesados del gabinete, desafiantes, yo diría provocadores. ¿no? Usted dice pesado en ese sentido, pensé que se refería a peso político, se refiere al temple, al carácter. Pero al final de cuentas, un carácter pesado lo coloca de manera mucho más sustantiva en el escenario político, producto de que no tiene habilidad política y por lo tanto impone a capa y espada su criterio. Y lo impone como sea, insultando como lo hace el ministro Poduje o desafiando como lo hace también el ministro Quirós. Los demás ministros, la verdad es que casi no se notan. Hay ministros que no hablan, que no escuchan, tuvieron que sacar a la vocera y Alvarado, que es más ducho en política, está asumiendo dos carteras. ¿Se fija? El ministro García Ruminó se mueve por todos lados tratando de calmar un poquito las aguas y que el gobierno navegue con cierta, comillas, tranquilidad. O sea, haber dicho de otra manera, lo pesado de estos dos ministros, lo intransigente de estos dos ministros y la forma en que cómo se relacionan hace que ganen titular, tengan espacio publicitario, pero además impongan circunstancialmente una mayoría que los está protegiendo, pero no lo protegieron en la última votación. ¿Por qué digo esto? Porque
si no tuviesen la condición de mayoría de votos, aunque sea por 1 o por 2, que circunstancialmente los tienen, porque no digamos que el senador Calisto es un hombre de derecha porque pertenece a un partido político. El senador Calisto llegó allí por el Frente Regionalista Verde, que hoy día es oposición. Circunstancialmente, él toma la decisión de apoyar al gobierno. Y está desaforado como diputado y puede ser desaforado como senador a futuro, pero él mismo se ha definido cercano al oficialismo. Nosotros, de hecho, nosotros estamos aquí en la Radio Universo y él dijo al aire: yo soy el voto 26 del oficialismo. Lo dijo tal claro. O sea, bueno, él fue el cupo del Frente Regionalista Verde Social, pero hoy día es dicho por él. Es el voto 26 del oficialismo. Pero uno en política no debería ocupar los cupos para beneficio, digamos, de un sector político al cual uno no representa en ese cupo. Senador, disculpe, pero el ministro Quiroz en punto de prensa le agradeció a la democracia cristiana que usted representa por los votos que hayan tenido para aspectos fundamentales de la reforma. Pero nada en lo tributario, y eso lo aclararon los diputados. En mi partido ha fijado una postura súper clara, y nosotros nos hemos definido como de centro-izquierda, ese es nuestro domicilio político. Los 3 senadores actuamos dentro de lo que es el contexto de una oposición. ¿Y entonces por qué Quiroz les agradeció? Porque hubo un voto, pues, de la democracia cristiana, pero eso no representa a la democracia cristiana. Fue alguien que tomó una decisión distinta en un momento distinto. Y el caso del senador Calisto, él fue un camarada nuestro y fue un buen camarada nuestro que hoy día se cambió de bando, así de simple, y es lo que usted mismo dice que ha señalado. No lo ha señalado, está el archivo, está la declaración de él, no es un invento, lo ha dicho. Yo no estoy diciendo que usted invente, dice que lo que usted acaba de decir es parte de lo que ha dicho. Y además que es la manera en la cual ha votado, pues si el resto está para el sol con un dedo. Pero es así y esa es la realidad. Y por lo tanto yo digo, Iván, que si hay una persona que se mueve de la centro-izquierda a la centro-derecha, ¿no? O a la derecha, derechamente, puede ser una mayoría circunstancial. Y eso hace que los resultados que está teniendo este gobierno son muy febles. Y pasó en la última votación. ¿Por qué? Porque intentaron pasar la aplanadora en el menor tiempo posible. O sea, ¿por qué les entró el prurito del apuro y tratar de votar en un par de días en la Comisión de Hacienda de la Cámara? Y lo hicieron porque tenían mayoría en la Comisión de Hacienda, por lo tanto no les interesaba escuchar a nadie, sino que ya, rapidito, tenemos mayoría, ustedes creen en esto, son de este gobierno, voten, y voten a favor. Y votaron y ganaron porque tenían mayoría en la Comisión. Luego el PDG hace una jugarreta muy rara, porque al final de cuentas el precio de esa decisión ha sido extremadamente bajo y casi ridículo. O sea, hoy día es una rebaja de 3.000 pesos, es lo que logra para comprar pañales. O sea, no estamos jugando, Iván, por la invariabilidad, la decisión de empresas de que llegar a un país que no le van a mover las reglas del juego durante 20 años. O sea, se hipotecan 5 gobiernos. Está bien. Y eso no puede ser a cambio de los pañales. Déjeme plantear algo, porque efectivamente el presidente José Antonio Kast llega con una mayoría abrumadora a la presidencia de la República, y la declaración de él es de ejes de emergencia en distintas áreas. Y una de las emergencias era la emergencia económica. Fue extremadamente duro con el manejo de Hacienda del gobierno del presidente Boric, fue extremadamente duro con los números de crecimiento, de deuda pública, el tema de los 6.000 millones que había que recortar. Está explicitado en campaña. O sea, cuando la gente vota por Kast, está obteniendo Kast. Entonces, aquí hay también un mandato popular, un mandato soberano. La gente le otorgó su voto al presidente Kast porque entendió y asumió y creyó que había una emergencia en seguridad, había una emergencia económica y había de todas las emergencias que el presidente Kast declara cuando asume y cuando hace campaña. Es lo que está haciendo Quiroz, pues. Por eso le digo... Y lo hizo Goebbels también en su tiempo, ¿no? No, pero... Habla. Pero usted está comparando a Goebbels. No. Estoy lo que acaba de hacer, pues, senador. Pero si no me voy a retractar de esto. Lo que estoy diciendo es que este maestro del convencimiento a través de los medios públicos por la insistencia es lo que ha hecho Milei en Argentina y está haciendo lo hizo el presidente Kast en campaña. Fijar un escenario que no es Chile sigue siendo reconocido como el país más seguro para invertir. El jefe de la propaganda nazi durante... En otras... No. Yo hablo de Goebbels, nada más porque él fue el inventor de este tipo de formas publicitarias. El resto no lo he dicho. Pero usted dice que se están aplicando esas técnicas. A ver, cuando se habla de un país
en crisis, de un país en la UCI, de un país en emergencia, de un país en quiebra, la propia Contraloría sale a decir que cuidado con estos dichos porque colocan en una situación muy difícil al país frente al exterior. Primera cosa, eso es una irresponsabilidad. Segundo, cuando se escucha al presidente Milei hacer exactamente lo mismo para hacer los recortes tan brutales que se han hecho en Argentina y que hoy día tienen al país tan grande, tan rico como es Argentina en una situación muy difícil, a mí me causa preocupación el hecho de que se utilicen los mismos términos. Eso es propaganda. Eso es una manera de enfrentar a la ciudadanía, abrir todas las puertas, abrir todos los frentes, para que después cualquier cosita que se haga, por chica que sea, la gente diga, oiga, si este gobierno no es tan peor, estamos mejorando. Pero ya generaron un lío de marca mayor con el benzinazo que le trasladaron los costos a la gente. Ojo, porque estuve ayer conversando con la directiva del Colegio Médico y están extremadamente preocupados. Y otras voces en salud pública están diciendo, parece ser que el nivel crítico de los hospitales de Chile significa, más allá de la falta presupuestaria para poder terminar el año, pareciera que hay una intención en ir terminando con la salud pública. Cuidado con esto, porque ¿sabe cuánto le debe el Estado a los proveedores de insumos críticos, de equipamiento, de medicamentos? ¿Sabe usted que no estamos llegando con la canasta para poder atender cierta enfermedad, aun cuando hay felicidad de que se logró contactar a 30.000 personas en la lista de personas que estaban queriendo asistencia en cáncer? Sí, claro, pero eso no significa tratamiento, significa que los contactaron. ¿Y sabe usted que la canasta con que están actuando en algunos hospitales de Chile no es la que se debe utilizar porque no tienen otro medio? ¿Sabe usted que se le deben a los proveedores $1 billón de pesos, Iván? Y le doy un dato que me dijo la ministra Chomalí acá en el estudio. ¿Y sabe usted que se perdieron $2 millones en vacunas vencidas y por eso hubo que remover al director de Senabas? Bueno, ¿y por qué entonces no le pusieron urgencia, Iván, al proyecto que dejamos nosotros despachado desde el año pasado en la Comisión de Salud que yo presidí, que era mejorar los sistemas de servicios de salud? Mejoraba Senabas completa, lo colocaba en la obligación de que ningún director del hospital pueda hacer compras directamente, sino que se hagan compras nacionales o internacionales para llegar con un estándar determinado, con una cantidad determinada, y se modificaba completo Senabas para que nunca más se pierdan, que estén orinados de ratón en las bodegas de Senabas. Mire, se modificaba la CONPIN, se modificaba FONASA, se creaba el Servicio de Salud Digital, se modificaba el ISP, que todavía está tratando de rescatar información luego del hackeo. Eso lo mataron. Vea usted si tiene urgencia ese proyecto hoy día. Cero, no tiene. Entonces, ¿cómo es la cosa? Senador, ¿Cómo es la cosa? Si era la única reforma que podíamos enfrentar para mejorar la condición, no solamente de la red hospitalaria, Iván, de la atención primaria. Senador, escúchalo. A los 300 y tantos alcaldes. Sí, hemos hablado del tema y la ministra Chomalí también dijo que había una cantidad de sumarios que estaban en desarrollo, algún antecedente que había sido puesto a disposición del Ministerio Público. Ella dijo hay funcionarios que tienen sumarios abiertos durante 2 años y medio, que se les sigue pagando el 60% del sueldo mientras se tiene que contratar a una persona porque no se cierran los sumarios, y dijo esto se va a judicializar. Pero déjeme llevarlo a lo que estábamos hablando antes de habernos despegado este desvío hacia el área de salud, que es relevante, por supuesto. ¿Cómo se va a resolver el impasse que hay hoy día? Porque desde los municipios, mega reforma, lo vuelvo a centrar en esto, se pasa el corazón de la reforma, de la mega reforma del Ejecutivo, va a haber exención de contribuciones para las personas mayores de 65 años y queda pendiente todavía el mecanismo por el cual se va a compensar esa menor cantidad de recursos a los municipios. No se tuvo los respaldos necesarios, no se aprobó en el Senado, sí se aprobó en la Cámara, esto no va a poder ser resuelto la próxima semana porque es distrital, se va a ver en agosto. El martes 4. ¿Cómo se resuelve ese entuerto? Que hoy día hay exención de contribuciones para las personas mayores de 65 años y no hay mecanismo de compensación para los municipios. Yo no tengo nada de brujo ni de pitonizo, Iván, pero en este mismo momento, cuando conversamos usted y yo, tiene que estar alineando a los 2 o 3 senadores que dijeron públicamente que no iban a apoyar esto porque el gobierno no les ha cumplido. Así de simple y así de claro. Bueno, los van a alinear y van a conseguir los votos. La pregunta es, si se llegase a rechazar el martes subsiguiente, lo que ha dicho el ministro Quiroga eso, bueno, no quieren conversación, no hay compensación. Punto. Entonces, porque al final hubo varios vaivenes en este único artículo que queda pendiente. Y recordemos que en la comisión mixta, que ya resolvió con 2 vaivenes allí, los alcaldes de Chile, algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, y finalmente dijeron, pero ¿por qué se le está compensando con fondos generales
que provienen de impuestos generales, o sea, el IVA del pan, la contribución de una MIPYME, a las municipalidades más ricas y se les devuelve a las municipalidades más ricas una parte y otra parte al Fondo Común Municipal. Los alcaldes dicen todo al Fondo Común Municipal para que se redistribuya equitativamente y no que la gente más pobre o la clase media a través de impuestos generales tenga que devolverle la plata a los municipios más ricos que la verdad es que tienen ingresos más que suficientes y que el Fondo Común hoy día no les devuelve nada porque tienen ingresos propios más que suficientes descontados lo que aportan al Fondo Común. Entonces, lo que está ocurriendo es que nosotros el próximo martes solamente podemos votar. ¿Se aprueba o se rechaza? No hay espacio para indicaciones ni para modificaciones porque es el informe de la mixta, que es el ultísimo trámite. ¿Qué es lo que va a quedar entonces? Yo creo que lo que puede quedar, si es que el gobierno quiere escuchar a los alcaldes y alcaldesas de Chile, es un veto que puede ser sustitutivo, modificando todo y haciendo una nueva propuesta de acuerdo con los alcaldes, sí, o un veto de distinta naturaleza que no puede ser supresivo, pero puede ser aditivo. Le puede agregar una colita. Le puede poner una cosita o sacar otra. No puede ser supresivo, pero le puede agregar algo. Sí, claro. Entonces, al final de cuentas, Iván, en este contexto el gobierno, si quiere arreglar las cosas con los alcaldes y también con nosotros, es muy simple, es muy simple. Proponga que la compensación sea efectivamente equitativa o francamente dirigida hacia aquellos municipios que no tienen plata para nada, no a los municipios más ricos como es hoy día, porque es allí donde están la gente que tiene los mayores aportes en contribuciones porque tienen las casas más grandes. Eso por un lado. Pero esto no ha terminado, Iván. Si tenemos, acuérdese, el requerimiento del Tribunal Constitucional, sí, por parte de la oposición y que tiene que ver con la invariabilidad tributaria por una cuestión constitucional que es muy grave. O sea, es una relativización de la democracia, porque no hay garantía para todas las personas que quieran invertir, y mucho menos para los pequeños, que se están garantizando beneficios de largo plazo a solamente las grandes empresas, que sí, son las que pueden hacer inversión de 100 millones hasta para arriba. Digamos. Vamos a ver qué dice, todo lo demás de afuera. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional al respecto, si es que acoge efectivamente y considera que hay inconstitucionalidad en este aspecto. O la compensación de la resolución ambiental. Ahora, el gobierno va a presentar también sus propios vetos. Lo va a hacer con el anatocismo, sí, para hacerle un gestito de nuevo a la banca o a las instituciones financieras, y lo va a hacer también con el olvido financiero. Esa gente que termina pagando una deuda imposible de pagar porque en algún momento de su vida, como le pasa a algunos, perdieron la pega o la pandemia les fregó la microempresa, dejaron de pagar y hoy día, por el nandocismo, el interés sobre el interés le tiene una deuda imposible, jamás la van a poder pagar. Y por último, lo que alguna vez quisimos hacer con DICOM, para que quienes estaban en el Peneca Verde, se le decía, ¿no? Sí, sí, sean borrados porque, ¿me entiendes? Sí, y ahora está pasando lo mismo. Nosotros impusimos el olvido financiero prescrito para que no le nieguen créditos, no le nieguen algún producto financiero, y resulta que lo más probable es que pongan un veto también. Yo creo que este gobierno, mostró las cartas y eso hay que reconocerlo. Han sido honestos con lo que yo creo que piensan y hacen. Están protegiendo a las grandes empresas, los demás que se frieguen, incluyendo la ciudadanía. Ya, veremos qué ocurre. Martes 4 entonces se ve en el Senado lo que queda pendiente todavía, el mecanismo de compensación, sí, y por supuesto estamos pendientes de la decisión del Tribunal Constitucional. Senador Iván Flores, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Que esté muy bien. Hasta luego.